Imagina los rollos tan impactantes que la policía obligó a retirar de cines en los 80. El cine de explotación no era diversión, era lucha cultural, ya. Eran cintas que se atrevieron a ir muy lejos. Gobiernos temblaron, ya. Críticos se desmayaron y las bobinas desaparecieron en archivos. Pero tras cada incautación, estaba un artista probando cuánto podría doblar la sociedad antes de quebrarse. Número 14. Cannibal Ox, 1981. Pocas películas han provocado la fascinación repulsiva que Cannibal Ox produjo, comercializada como la película más violenta jamás hecha. Este shocker italiano de explotación de Umberto fue prohibido e incautado en muchos países. En la superficie parecía una aventura en la jungla que terminó mal. Pero hay sátira de la hipocresía occidental. La historia sigue a jóvenes estadounidenses que viajan al Amazonas para desmentir mitos sobre tribus caníbales. Pero cambian las tornas cuando quedan a merced de quienes explotaron. Lindsay rodó en Colombia una película de intensidad brutal que difuminó la frontera entre ficción y crueldad. Varias escenas acusadas de mostrar daño real a animales, provocando indignación entre defensores y censores. En Gran Bretaña, Cannibal Ox se convirtió en símbolo del pánico por los videonasties. La policía allanó videotiendas y confiscó copias bajo la ley de publicaciones obscenas. Los críticos lo llamaron Depraved Fans y Daring. Décadas después, es una de las películas de explotación más infames jamás hechas. Odiada por su brutalidad, pero también admirada por su cruda audacia. El legado de Cannibal Ox nos recuerda que la frontera entre el cine y la obscenidad suele trazarse por miedo, no. Razón número 13. Escupo sobre tu tumba. En 1980, estrenada discretamente y prohibida en docenas de países. Escupo sobre tu tumba. Sigue siendo una de las películas más controvertidas de la historia del cine de explotación. Dirigida por Archie, el alcalde. Fue condenada por la crítica, decomisada por las autoridades e incluso prohibida por completo en varios países por ser demasiado extrema. Su historia no nació del morbo, fue una rabia personal. La trama sigue a una escritora que se retira a una cabaña rural, solo para enfrentar crueldad vecinal. Lo que hizo infame la peli no fue solo lo que mostró, sino lo que se atrevía a decir sobre venganza y trauma. Saki basó la película en una agresión real. Una vez fue testigo, decidió convertir la venganza en desafío, pero el público de los 80 no estaba listo. La película fue retirada de cines, quemada en zonas y veneno moral. A pesar de la censura, logró un culto gracias a la circulación clandestina de VHS. Las académicas feministas, después, lo reinterpretaron como un debate temprano sobre poder y justicia, aunque ellas lucharon con sus imágenes. Hoy escupo sobre tu tumba, y se alza como aviso inquietante de que el cine de explotación reflejaba los rincones feos del silencio social. No fue para entretener, ¿acaso? Fue hecho para acechar al número 12. El asesino taladrador, de 1979, fue prohibido por mucho tiempo, hasta 1980, cuando la película de Abel Ferrara, El asesino taladrador, llegó a las estanterías del temprano auge del video doméstico británico. No solo provocó controversia, sino que desató un pánico moral nacional. Aunque se filmó a finales de los 70, se convirtió en uno de los títulos más requisados de los 80. Bajo el video, Nasty's Crackdown. Portada. Un hombre grita empalado por un taladro. Basta para que la policía actúe. La historia siguió a un artista que perdía la razón en las calles de Nueva York, impulsado por pobreza, soledad y ira. Comienza una ola de crímenes con taladro como única salida. Visión de Ferrara del colapso urbano fue rodada al estilo gorila, sin permisos, capturando ira de Manhattan antes de la gentrificación. Los censores no lograron captar la sátira en absoluto. Para ellos, de verdad, ya. El Driller Killer era un manual para la locura, una cinta que podría empujar al público a imitarla. Las tiendas de video fueron allanadas, copias confiscadas, y Ferrara decía haber sido malinterpretado. Con paso de las décadas, críticos ya reconocieron su arte crudo. Lo considerado obsceno, ahora ya se estudia como underground. El Driller Killer demostró que a veces el horror no es sobrenatural. Nace de desesperación diaria. Número 11. Caras de la muerte, 1978, pero incautado a los 80. Cuando Faces of Death apareció en los estantes de VHS a principios de los 80, traía una advertencia que decía que lo que ibas a ver era real.
frase única bastó para convertirla en una de las películas incautadas y prohibidas de explotación, dirigidas por John Allen Schwartz, seudónimo Conan Aire. La película se presentó como documental mórbido sobre la muerte, desde accidentes y ejecuciones. En realidad, Caras de Muerte mezclaba imágenes con escenas montadas. Pero antes de la red, el público no podía distinguir la diferencia. Ilusión de autenticidad provocó pánico. Las autoridades británicas incautaron la película en la redada de videonastas. Grupos religiosos la llamaron mal encarnado. Espectadores se desmayaron en salas al creer ver la muerte real. Detrás de cámaras, Schwartz defendió la película como comentario sobre la mortalidad. Él sostuvo que la verdadera enfermedad de la sociedad no era la filmación, sino nuestro apetito por verla. Pero ese argumento no prosperó en tribunales ni en debates mediáticos. La policía confiscó copias por toda Europa, y la película quedó completamente prohibida en países como Noruega y Nueva Zelanda. Con el tiempo, sin embargo, Faces of Death se convirtió en un extraño artefacto cultural. Una copia pirata circuló entre curiosos. Luego, generaciones enteras entendieron que anticipaba la cultura mediática obsesionada con la realidad de hoy. Desdibujó la línea entre documental y actuación, horror y realidad. Lo prohibido por corromper la opinión pública se convirtió en espejo que enseña que el asombro puede parecer verdad. Pocas películas captaron tan completamente la confusión moral de los años 80. Como Faces of Death, número 10, Cannibal Holocaust, 1980. Ninguna película definió tan bien la indignación cinematográfica de los años 80 como Cannibal Holocaust, 1980, dirigida por Ruggero Deodato, prohibida en más de 50 países y confiscada por las autoridades en varios continentes. Fue tan convincente que su director fue arrestado por asesinato. La película siguió. Un equipo de rescate fue enviado al Amazonas para recuperar imágenes de documentalistas desaparecidos. Rodada en la selva colombiana, Cannibal Holocaust difuminó realidad y ficción. Deodato fue acusado de hacer una película snuff. Las escenas de muertes reales de animales y violencia brutal provocaron furor mundial. La policía italiana confiscó todas las copias halladas. El director fue encarcelado hasta demostrar que sus actores seguían vivos. En Gran Bretaña, esa película encabezó la lista negra, provocando protestas. Sin embargo, tras su notoriedad, se escondía una crítica a la explotación occidental. Deodato no glorificaba la barbarie, la condenaba, mostrando la hipocresía de los medios civilizados que lucraban con el sufrimiento. Los críticos estaban divididos. Algunos lo llamaron basura, otros genialidad accidental. Décadas después, cineastas vieron su influencia en metrajes hallados y en ética mediática. Hoy, Cannibal Holocaust es visto como artefacto y acusación. Una película que plantea si ver la crueldad nos hace cómplices. Continúa prohibida en países, pero se estudia en escuelas de cine. Es la prueba de que el arte más peligroso no siempre nos dice lo que queremos oír. Nos dice lo que nos negamos a enfrentar. Número 9. Neo-romántico, 1987. Pocas películas han llevado la censura y la moralidad al límite como Neo-romántico, estrenada en Alemania Occidental, al final de la década de los 80. La película de Irk Tait no fue solo prohibida, fue perseguida. Las autoridades incautaron copias y se prohibió exhibirla públicamente. Durante años, Necromagic fue susurrada como la película más repulsiva hecha, mas su infamia ocultaba una visión trágica. La historia siguió a un limpiador callejero que recoge partes del cuerpo para consuelo, explorando la soledad y decadencia en Berlín postindustrial. Bootgride rodó con poco presupuesto, actores amateurs. Lo que sorprendió a las autoridades no fue solo lo mostrado, sino la forma en que se presentó, tan artística. Se sentía íntimo, poético y perturbador. Los críticos sinceros no sabían si reír, vomitar o aplaudir. La policía alemana incautó las negativas bajo leyes de obscenidad, alegando que la película ponía en peligro la moral pública. Incluso los festivales de terror evitan tocarla, pero a medida que las copias en VHS se difundían por Europa, el neorromántico surgió como un fenómeno clandestino. Los fans vieron más allá de la grotesca superficie y reconocieron su melancolía, un reflejo de la alienación y la obsesión en una sociedad que teme a la muerte. Pero Grite insistió en que no se trataba de choque, sino de emoción, la ternura entre lo grotesco y lo humano. Hoy se celebra como arte vanguardista, disfrazado de horror, lo que alguna vez fue arrebatado y silenciado. Ahora pantallas en museos. Nematic demostró que censura dice más sobre el miedo de una cultura a la emoción que sobre arte.
8. Thriller. Una película muy cruel. Reedición de 1981, incautada. A principios de la década de 80, aduanas europeas tenían un blanco. Thriller culto sueco. Una película cruel rodada a mediados de los 70, reeditada y redescubierta durante el auge de la explotación. Fue incautada en varios países tras ser considerada inapta para exhibición pública. Dirigida por Bo Arno Vinus, relató la historia de una joven brutalizada que se convirtió en vengadora. El tono frío y el minimalismo de la película destacan en un género de gran exceso. Vanus la rodó con una precisión clínica, uniendo una cinematografía fría con silencios largos que hacían la violencia aún más inquietante. Pero cuando la reedición llegó al VHS de los años 80, la BBFC se negó a calificarla. La aduana confiscó cargamentos enteros, e incluso Suecia se distanció de lo que se conoció como They Call Her One Eye. Detrás de cámaras, Vanus trabajó en secreto, usando fondos estatales para un proyecto infantil. Cuando se reveló, apareció la noticia. El escándalo creció y lo tildaron de inmoral. Sin embargo, audiencias clandestinas hallaron en su historia de supervivencia y venganza poder. Quentin Tarantino lo llamó después como una de sus inspiraciones para Kill Bill, honrando su arte y la venganza. Con el tiempo, un thriller. Una película cruda pasó de contrabando a clásico de culto. Versiones restauradas se proyectan en festivales que antes la hubieran confiscado. Lo que fue incautado por su supuesta obscenidad hoy se celebra por arte crudo. La película perdura como aviso de que lo que más temen las autoridades es el poder de un cuento contado sin disculpas. Número 7. Choque de combate, 1984. Cuando Combat Shock llegó a mitad de los 80, el público no estaba preparado para su franqueza, dirigida por Buddy Giovannasso. Esta pesadilla de bajo presupuesto fue menos bélica, más una incursión a la mente de un veterano destrozado. Relató la historia de un vietnamita superviviente atrapado en la decadencia urbana, atormentado por culpa y paro. Se vendió como explotación, pero dio desespero ya. Censores no supieron qué hacer realmente. Algunos vieron violento, otros vieron deprimente, y varios se negaron a distribuirlo. En algunos países europeos, los agentes de aduanas confiscaron copias por contenido violento o degradante. Incluso cadenas estadounidenses que las emitieron en la noche recibieron quejas por parecer real. El shock de combate cruzó una frontera psicológica para muchos. Pocos se atrevieron a explorar. Yosso filmó en Staten Island, con gente y edificios abandonados, creando atmósfera apocalíptica que mostró el colapso emocional de su protagonista. El final, espiral inolvidable hacia la locura, hizo de la película una de las más inquietantes de la década. Pero con el paso del tiempo, Combat Shock encontró defensores. Los críticos llamaron al taxista del cine underground. No era explotación. Expresionismo disfrazado de horror. En los 2000 se lanzaron ediciones restauradas y historiadores del cine reconocieron su influencia en la narrativa urbana. Lo que alguna vez fue incautado y condenado, ahora se recuerda como uno de los retratos del trauma posguerra más devastadores llevado a la pantalla. Su mensaje todavía cala hondo. La guerra no termina siempre en la batalla. 6. Deadbeat at Dawn. En 1988, Deadbeat at Dawn, de Jim Bambi, fue una película que solo podría haber surgido de los márgenes sin ley de los años 80. El cine independiente se rodó durante 4 años en Ohio con poco presupuesto. Fue célebre por violencia feroz y anarquía punk al estrenarse. Autoridades confiscaron proyecciones y copias, alegando que promovía el terrorismo urbano. En realidad, era una carta de amor caótica a la autodestrucción. La historia siguió a un líder de banda llamado Gus, que intenta abandonar su vida delictiva tras la muerte de su novia, pero la venganza lo arrastra a un torbellino de sangre y traición. Van Beer dirigió y escribió la película, realizó acrobacias, saltos desde azoteas y peleas peligrosas, filmadas sin permisos. Era peligroso. Los censores no lo veían como arte, lo veían como incitación. La policía en el Medio Oeste detuvo proyecciones clandestinas. Se les advirtió a distribuidores europeos no importarlas. A pesar de la represión, la película circuló por correo con VHS, convirtiéndola en héroe de culto.
Su estilo gorila influyó en directores independientes que abrazaron el realismo crudo frente al pulido de estudio. Más tarde, Deadbeat at Dawn fue reevaluada como obra de autenticidad y rebelión. Su energía era pura y sin filtros. Un grito desde los márgenes de una década obsesionada con el control. Lo que se aprehendió en Pánico, hoy es una declaración desafiante. El verdadero cine no siempre sigue las reglas, y a veces eso es exactamente lo que lo hace inmortal. Número 5. Last House on Dead End Street. El reestreno de 1980, cuando Last House on Dead End Street resurgió a principios de los 80. Las autoridades del video casero no sabían qué hacer con ella. Rodada años antes por Roger Watkins bajo varios seudónimos. Los orígenes de la película eran turbios como imágenes. Los distribuidores la vendían snuff. Al salir en cinta en Europa, la policía registró tiendas para incautarla. Historia sigue a un cineasta amargo, desilusionado por la industria, que empieza a hacer películas horribles con víctimas reales. La textura Grimm 16ER y una edición confusa hacían parecer auténtico lo visto, y el público creyó que podría ser real. En Gran Bretaña y Alemania, censores lo declararon indecente para estreno. Se corrieron rumores de que la película estaba maldita o que su equipo desapareció tras terminar. Detrás de cámaras, Watkins creó la película como reflexión nihilista sobre la corrupción de fama y vacío del arte sin moral. Pero en 80 nadie quería filosofía. Solo veían la depravación. Distribuidores cambiaron el título y la editaron, haciéndola más infame. Copias se incautaron en puertos. La policía la trató como contrabando. Años después, investigadores descubrieron la verdad. La película fue rodada por un grupo de jóvenes estadounidenses en el norte del estado de Nueva York, con pocos recursos y mucha rabia, lejos de ser una película snuff. Fue un grito desesperado contra la explotación misma. Hoy, La última casa de Dead End Street se alza como uno de los sobrevivientes más extraños del cine, una obra que en su momento fue decomisada por obscenidad, pero perdura como una advertencia sobre lo fácilmente que el miedo puede borrar el arte. Número 4. Pesadillas en un cerebro dañado. 1981. Pocas películas de explotación provocaron tantas repercusiones legales en la vida real como Pesadillas en un cerebro dañado. Fue estrenada en el Reino Unido durante el apogeo del pánico por las llamadas video nasties. Este horror psicológico de Romano Scavolini fue incautado bajo leyes de obscenidad y llevó incluso a su distribuidor a la cárcel. La fama de la película como obra maestra de una banda se difundió más rápido que su estreno limitado en salas. La trama sigue a un paciente psiquiátrico dado de alta. Su trauma se expresa en alucinaciones y violencia. S.C. dirigió con crudeza, mezclando sueños con realismo. La edición difuminó la realidad y la pesadilla hasta volverlas indistinguibles. Tabloides británicos lo llamaron película de entrenamiento para maníacos. Un aduanero incautó copias en todo el país. En 1984, un distribuidor británico, David Hamilton Grant, fue condenado por distribuirlo. Detrás del caos, había ironía. S.C. dijo querer estudiar la enfermedad mental, no glorificar la violencia. Tom Cini añadió más mito. Los censores creían firmemente que el gore era demasiado convincente, y los aficionados intercambiaban copias pirateadas en secreto durante años. Era el santo grial del horror prohibido para muchos lectores. Cuando décadas después reapareció legalmente, de modo sorprendente, los críticos se sorprendieron ante su sombrío arte. Bajo la sangre, un retrato inquietante de culpa, trauma y decadencia moral surgía. Pesadillas en un cerebro dañado, y la censura parecía amplificar el terror que pretende silenciar. Lo que alguna vez se tomó por inmundicia, ahora se estudia como un valiente experimento en el horror psicológico. Número 3. Tape, 1982. En principios de los 80, Dario Argento reinventó el horror. Tobra lo llevó a territorios peligrosos. Este thriller, iluminado por neón, sobre un autor acechado por un fan obsesionado con libros, fue prohibido y decomisado en Reino Unido. Confiscaron copias de VHS por sospecha de impulsar impulsos sádicos. Críticos llamaron pornografía homicida. Sin embargo, la verdadera arma de Argento era su intelecto. Rodado en los suburbios modernistas de Roma, la película combinó un misterio de asesinato con una crítica mordaz a la histeria de los medios. Argento utilizó superficies reflectantes, largas tomas y música pulsante para mostrar cómo la violencia consume tanto a los artistas como al público. Las autoridades no apreciaron el matiz durante el video. Nasty Swips Toneira fue de los primeros títulos apresados, junto a cintas menores.
La ironía fue brutal. La película de Arken O trataba la censura, y la censura fue su destino. Detrás de cámara, Argento batalló con productores que quisieron rebajar la violencia. Se negó. Se estrenó con indignación y entonces desapareció de estanterías. Durante décadas, comenzaron las redadas. Solo copias piratas la mantuvieron viva. Luego vino el giro. Críticos reevaluaron el tono como uno de los horrores meta de la década. Sobre obsesión y represión, parece profético. No es una película que corrompió al público. Mostró que la sociedad confunde la reflexión con la aprobación. Tomada como prueba de decadencia, Para el vecino perdura como hoja más afilada de Dario Argento, obra forjada en la controversia y pulida con el tiempo. Número 2. The Evil Dead, 1981. Sam Raimi. The Evil Dead no fue más que otra película de terror. Fue una explosión cinematográfica que asustó a censores y al público en el debut. Nadie podría creer que tal caos implacable se lograra con un presupuesto reducido, rodado en una cabaña de Tennessee por amigos universitarios. La película combinó cámara frenética, sonido inquietante y violencia implacable, creando algo crudo. Su historia fue simple. Un grupo de amigos halla un libro viejo en el bosque y despierta una presencia demoníaca que los posee. Pero la ejecución fue única. El público había visto la dirección desquiciada de Raimi, la actuación maníaca de Bruce Campbell y litros de sangre falsa la empujaron a extremos del cine. Las autoridades británicas no se rieron. A medida que el pánico por los videonastis crecía, The Evil Dead fue uno de los títulos más confiscados. Policía irrumpió en videoclubes, arrancando cintas y tratándolas como contrabando. Grupos religiosos lo denunciaron como una invitación al mal. Distribuidores enfrentaron cargos y cartel fue prohibido en pueblos. Pero aquí va el giro. Los críticos, tras superar la histeria, vieron genio. Maestro del horror, Stephen King la llamó la película de terror original del año y le dio el impulso para difundirse por el mundo mediante proyecciones ilegales y redes de fans. Con el tiempo, se volvió el concepto de AOC Cult Classic. Lo que antes era visto como corrupción, ahora se estudia como cine indie, perfección. Los muertos malvados convirtieron el miedo en arte y mostraron que la censura no mata la creatividad, solo la alimenta. La película que asustó a las autoridades es hoy una gran obra de imaginación valiente, prueba de que el terror puede ser hermoso si nace desde la pasión, no del odio. Número 1. Texas Chainsaw Massacre. 1982, reedición. Convulsiones. Pocas películas han sido incautadas, prohibidas y mal interpretadas con frecuencia como las de Tobe Hooper. La Masacre de Texas, aunque se estrenó en los 70, fue la reedición de los 80 en VHS que desató el caos total. Autoridades incautaron copias por obscenidad. En Gran Bretaña, la película siguió prohibida años. Y a pesar de ello, o quizá por su represión, fue leyenda. La historia era pura simplicidad. Un grupo de viajeros encuentra a una familia desquiciada en el Texas rural. Lo que sorprendía al público era su realismo. Cámara en mano, calor sofocante, cadenas que crujen, metal que suena. Todo parecía demasiado real y muy verosímil. Rumores decían que la película se basaba en hechos reales, aumentando su infamia. La policía incautó envíos en puertos, llamándolos amenaza moral. Los periódicos exigieron investigaciones tras bastidores. La filmación de Hooper fue una pesadilla de sudor y locura. Los actores soportaron calor y fatiga. La escena de la cena, una de las más célebres del cine, se rodó más de 26 horas en una sala llena de comida podrida. Lo que emergió no fue splatter, sino sátira grotesca del sueño americano. Un mundo donde consumo y crueldad se alimentan sin cesar. Cuando los censores se dieron cuenta de lo prohibido, ya era tarde. La Masacre de Texas ya era un mito. Una copia pirata se propagó como la pólvora, haciéndola el video casero más infame de la década. Hoy es una de las películas de terror más importantes jamás filmadas. Una película incautada por ser brutal, pero venerada por ser honesta. Su legado demuestra que la frontera entre arte y obscenidad se traza, no por artistas, sino por esos dos, que temen entenderlos. En los 80, la guerra contra el cine de explotación no era solo gore, era control.
Estas películas empujaban a una audiencia valiente a ver lo que la sociedad quería. Escondidas por décadas, recuerdan que prohibir una historia no la borra, la inmortaliza. ¿Cuál de estas películas prohibidas te atreves a ver? Dale like y suscríbete abajo.